más. Saludo al doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, miembro de esta familia sin censura, quien abrazo a la distancia. Doctor, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, mi querido Vicente? Muy buen día. Oye, doctor, pues dice Marco Cortés, el todólogo de Marco Cortés, que es inconstitucional esto, que aplaude, que de saque ya lleven la de ganar con un ministro que habla de modificar la pregunta en la consulta de revocación de mandato. ¿Cómo ves esta situación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación a un cuarto para la hora? ¿Qué cosas, digo, que el ministro hable de cambiar la pregunta de la consulta de revocación de mandato a solo, ¿qué? 2, 3 meses de la consulta? Eso, Vicente, es lo que está acostumbrado a hacer el panismo, a atacar la independencia judicial. Eso que dice de cabildeo no es otra cosa más que ir con grupos políticos o hacer una serie de llamadas o de acercamientos que significan una presión política para la Corte. Eso es un ataque frontal a la independencia judicial de la Suprema Corte. Si la Suprema Corte está por discutir y si el proyecto del ministro Pardo Rebolledo, si no me equivoco, dice que, bueno, hay que cambiar la pregunta, bueno, que lo discuta la Corte, que le haga su análisis constitucional que tiene que hacer y ya. Pero en este momento ni los partidos ni nadie puede hablar de cabildear en la Corte, porque como tú bien dices, ¿qué significa cabildeo? Significa presión. Y recordemos que es el panismo, que es Felipe Calderón, que es Lozano, en aquel momento Gómez Montt, quienes presionaron muchísimo a la Corte en muchos casos, en el caso ABC, en el caso de Lidia Cacho, incluso en la ley Televisa. Es decir, el panismo está acostumbrado a amenazar, a amedrentar, y a eso le llama cabildeo. Creo que muy claramente lo dijo el señor ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que él fue presionado en determinado momento por la administración de Felipe Calderón. Entonces, no es tan raro que Marco Cortés hable de un cabildeo. En la Corte no se va a cabildear. En la Corte este procedimiento es un procedimiento estrictamente constitucional. No hay partes involucradas, o sea, no hay un actor, no hay un demandado. Porque cuando hay esas partes, claro que sí, por supuesto que las secretarias en la Corte, los secretarios son receptivos y escuchan de alguna manera las dudas que pudieran tener las partes. El famoso alegato de orejas, si se me permite la expresión, pero en este procedimiento de revisión de la constitucionalidad de la pregunta de la consulta popular, en este caso de la revocación de mandato, no se vale que un actor político como Marco Cortés, pero bueno, dada su bajeza intelectual, creo que se entiende que hable de estos términos de cabildeo, cuando en realidad lo que quieren hacer es presionar políticamente a la Corte. Creo que la Corte no lo va a permitir. Que se discuta el proyecto de la pregunta, yo considero que tiene que ser obviamente ratificación o revocación, porque si no pierde su naturaleza. Y ya, Vicente, o sea, la verdad es que muy lamentable la declaración de este señor, muy torpe, es un tipo muy vulgar políticamente hablando, ignorante en cuanto a los procedimientos constitucionales, y qué lástima. Y eso a mí me parece, a mí, un ataque a la independencia de la Corte. Pues no decían desde